¿Un salario terrenal o una recompensa eterna? Ese es el dilema. ¿Cobrar o no cobrar? Mucho gusto, mi nombre es Eli Navas y para los que no saben, mi amigo Orlando Hernández y yo somos los primeros dos salvadoreños que fueron al CESE de Man, ese tiempo conocido como la Escuela de Marcosville, ahora conocido más como Instituto Canción. Viví en Durango por 3 años, aprendiendo y creciendo para aprender a tocar mejor mi instrumento. Soy un pianista y he sido pastor de alabanza por más de 25 años. Y en mi último viaje a El Salvador, vi un anuncio por las calles de la capital, San Salvador, anunciando: el gran hombre de Dios viene, ofrenda tanto por la entrada. La ofrenda es un acto de adoración voluntario, pero si voy a ir a ver al gran hombre de Dios, ¿por qué tengo que dar una ofrenda si no es voluntaria? Si no es un cobro. Y ahí está la diferencia, porque el cobro es un pago por un servicio comercial prestado y tiene que ser cancelado antes que el servicio sea prestado. La Biblia establece con claridad que el servicio ministerial es un trabajo que merece sustento. Jesús mismo fue el que acuñó esta frase en Lucas 10:17. Les dijo a los discípulos: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo. Escuche bien, téngalo en mente durante todo este año. Lo que os den, no lo que ustedes pidan, lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. También en 1 Timoteo 5:18, el apóstol Pablo refuerza esto, citando la ley de Moisés y las palabras de Jesús juntos en esto. Pues la escritura decía: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornada. Aquí a lo que se refiere es: el buey iba jalando la carreta donde iban poniendo la cosecha de lo que fuera, ya sea trigo, ya fuera arroz, lo que hubiera sido. Si algo se caía, ¿por qué había que limitar al animal que iba cargando y trabajando a no comer lo que caía en el piso? Sino por el contrario, está trabajando duro. Déjenlo que coma de lo que cae al suelo. Por eso decía: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Como lo dijo Jesús, digno es el obrero de su salario. El principio es claro. Dios no espera que quienes se dediquen a la vida entera a la expansión del reino se mueran de hambre. El sustento es un derecho bíblico establecido para que el obrero se enfoque en la obra. Aunque tenían el derecho al sustento financiero, los apóstoles tenían una perspectiva del verdadero salario que iba mucho más allá de las monedas de plata. Pero ellos, el verdadero pago no era el que recibían de la gente, sino el que recibían de Dios. El que Dios producía en la gente, y la transformación era el pago suficiente para ellos, como lo expresa el apóstol en 1 de Tesalonicenses 2, del 19 al 20. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, nuestro gozo. Para los apóstoles, ver una vida transformada, ver a alguien pasar de la muerte a la vida, ese era un verdadero salario. Su cuenta bancaria celestial se llenaba cada vez que alguien se agregaba a la iglesia y se mantenía firme en la verdad de Jesucristo. En 1 Corintios 9, Pablo se hace una defensa magistral de su derecho a ser mantenido por la iglesia financieramente, comparándose como con un soldado que se va a la guerra con sus propios pagos, y él paga todo, un pastor que come de la leche del rebaño. Sin embargo, Pablo lanza una bomba espiritual que ni usted ni yo nos esperamos en el versículo 12 y 15, y dice así: si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y tenga en mente esto, aprovecharse. Sí, leímos primero en Lucas, lo que os den, una ofrenda, eso es voluntariado, eso es una ofrenda. Y dijo el apóstol también, en nada de esto me he aprovechado. Y ese es el problema aquí. ¿Por qué Pablo no quiso cobrarle a la iglesia? Simplemente para no ser carga. Quería que su mensaje fuera absolutamente gratuito para que nadie pudiera acusarlo de negociar con la fe. También por su galardón especial que iba a recibir en el cielo. En el versículo 18 dice, sí, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, y óigame bien lo que dice, presente gratuitamente, es decir, presente libre de costo, presente sin cobrar nada, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo entendía que su mayor bono de desempeño era la satisfacción de saber que sería por puro amor lo que recibiera, trabajando con sus propias manos, haciendo que la iglesia creciera para que el evangelio corriera sin estorbos y sin tropiezos. ¿Por qué servimos en el ministerio? ¿Para qué nos queremos dedicar en el ministerio? Y esta es la razón por la cual quiero traer a su atención esto. Si pasamos esto por la lógica de 2 puntos. Número uno, la lógica humana. Todos tienen derecho a una casa. Perfecto. El pastor tiene derecho a una casa. Todos tienen derecho a manejar un carro. Que todos manejen un carro. Pero cuando los pastores empiezan a abusar y empiezan a cobrar, a comprar sus propios jets privados y tener una flota de jets privados, porque como lo dijo Kenneth Copeland, porque hayan estado demonios. Señores, por Dios santo, Dios nos ha llamado a las naciones y lo hemos visto. Es más, no hay ninguna prueba. Y quiero que me lo escriban en los comentarios. La cita bíblica con el contexto anterior y posterior, en donde ustedes me comprueben que los apóstoles cobraron por hablar del mensaje de Jesucristo. Es más, lo voy a llevar más adelante. Díganme en dónde dice en la Biblia que Cristo le cobró a Jethro por sanar a su hija, por haber sanado a los ciegos, por haber multiplicado el vino. No hay ningún registro. Óigame, y se lo voy a decir peor aún, ni en los libros apócrifos hay un registro de que dijeron que Jesucristo cobró por sanar a alguien. Hoy vemos una cultura donde muchos, entre comillas, obreros, solo piden que les paguen y exigen lujos, confundiendo el sustento por opulencia. Si aplicamos la ley de la verdad completa que hemos estado hablando, la verdad es que el obrero es digno de su salario, pero es una mentira a la mitad, porque hay que basarse en el hecho de que Jesús les dijo, lo que les den, no pidan nada. Cuando el salario se convierte en la motivación, el obrero deja de ser pastor y se convierte simplemente en un empleado. El verdadero líder espiritual, como lo fueron los apóstoles, está dispuesto a renunciar a su derecho si eso significa que una sola alma salga de las tinieblas a la luz y se convierta a Cristo. ¿Cuál es la motivación que usted y yo tenemos al servir en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, aún servir a nuestra familia? ¿Estamos buscando el beneficio o estamos buscando la gloria a Dios? Quiero traerlos nuevamente al primer verso que le mostré, Lucas 10:17. Jesús les dijo a los discípulos, y posad en aquella misma casa, llamémoslo, vayan a esa iglesia. No afecta nuestra doctrina cambiarlo. Vayan a esa casa, entren a esa casa, vayan a ese ministerio a compartir, vayan a las naciones llamen. Pero dice, y posad en aquella misma casa, iglesia, comiendo y bebiendo lo que les den. Nunca dice que usted ponga su propia cuota, porque si no, es un cobro. Llamémoslo como lo es. Si un predicador va a venir y usted va a alquilar y todo lo demás un lugar, perfecto, no hay problema. Pero deje de llamarlo ofrenda, por favor. Eso es un cobro, señores. Y si yo quiero pagarlo como cristiano, bienvenido sea. Pero no confundamos la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra, especialmente cuando llamamos ofrenda a un cobro.
Aquí está la clave. No existe registro en la palabra de Dios en la que diga que los apóstoles, ni mucho menos Cristo, cobró por los milagros o por servir a la iglesia. Pero si recibimos bendición financiera de la iglesia, tómela. No existe registro que diga en la Biblia que Jesús cobró por ir a un lugar y que viajó en primera clase. Los apóstoles murieron en la pobreza. Y no estoy diciendo de que Dios quiere que seamos pobres. No, Dios quiere prosperarnos, sí. Pero la promesa de la prosperidad conlleva un compromiso mutuo. Y en este caso es lo mismo. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Porque si le damos una ofrenda, tómela y seamos agradecidos. Si es una taza de café o es una cena en un restaurante de 5 estrellas, tómela. Simplemente sea bendecido. Pero esto es lo que a mí me toca el corazón. En la iglesia a la que fui a dirigir, había una hermana viejita. Posiblemente a este punto, la hermana ya murió, está con el Señor. Ella se sentaba todos los domingos con su canasto a vender chicles, a vender dulces. Y de eso vivía la hermana. Y todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo compraba. A la puerta de la iglesia. Pero a la hora de la ofrenda ella siempre llevaba su diezmo. Siempre honraba a Dios con todo lo que hacía. Y es ahí donde quiero apelar a nuestro corazón. Hay gente que en su necesidad siempre sigue honrando a Dios. Por lo cual, déjeme decirle a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, primo, prima, escuchante, oyente, el que esté escuchando esto. El dinero de Dios es dinero santo. Y si eso sueldo viene del esfuerzo de gente que se para en las paradas de autobuses a vender chicles, dulces, galletas para sobrevivir, honrémoslos también, siendo agradecidos y no abusando del privilegio que tenemos, dejando en primera clase. Ahorremos, está bien, no tiene nada de malo, pero que sea el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Si usted quiere dedicarse al ministerio, hágalo. Pero si Dios no le provee, posiblemente necesita buscar un trabajo secular, como yo lo estoy haciendo actualmente. Porque cuando Dios llama, Dios provee.